Alumnos, bienvenidos al área de aritmética. El tema de hoy va a ser números primos. Dice, los números enteros positivos de acuerdo a su cantidad de divisores se clasifican en números simples. 1. La unidad es el único entero positivo que posee un solo divisor. 2. El número primo es aquel número que admite únicamente dos divisores, el mismo y la unidad. Veamos. El número 7 solo es divisible por 1 y por 7, entonces 7 es primo. El número 13 es divisible por 1 y 13, entonces 13 es primo. Ahora vamos a ver los números compuestos. Son aquellos números que poseen más de dos divisores. Por ejemplo, el número 6 es divisible por 1, por 2, por 3 y 6. Entonces 6 es un compuesto. El número 15 es divisible por 1, 3, 5 y 15. Entonces 15 es compuesto. Observamos que, dado un número entero positivo, n, se cumple que la cantidad de divisores de ese número va a ser igual a la cantidad de divisores primos más la cantidad de divisores compuestos. Esto está representado por CD de n es igual a CD de p más CD de c más 1. Recordemos que es una fórmula que más adelante la vamos a aplicar muchas veces. Recordemos que la cantidad de divisores de n es igual a la cantidad de divisores de primo más 1. Ahora veamos unos ejemplos. Bien, los divisores de 12 vienen a ser 1, 2, 3, 4, 6 y 12. La cantidad de divisores está compuesta por la unidad, por la cantidad de números primos y por la cantidad de números compuestos. En el 12 deducimos esto. La cantidad de divisores del 12 es igual a 2, la cantidad de números primos, más 3, la cantidad de números compuestos, más 1. Entonces, la cantidad de divisores va a ser igual a 6. Ahora pasamos a los números primos entre sí, más conocido como PESI. Dice, dos números son primos entre sí cuando su único divisor común es la unidad. Por ejemplo, en múltiplos de 8 tenemos al 1, 2, 4 y 8. Múltiplos de 15 tenemos al 1, 3, 5 y 15. Estos son sus divisores. Como podemos ver en estos dos números, sus divisores son comunes, pero solo uno, el número 1. Cuando tienen números en comunes solamente el número 1, quiere decir que 8 y 15 son PESI, números primos entre sí. Ahora pasamos a ver el teorema fundamental de la aritmética. Dice, todo número entero positivo mayor que la unidad se puede expresar de manera única, como el producto de sus factores primos elevados a ciertos exponentes. Ejemplo, dice n es igual a elevado a la alfa por b elevado a la beta por c elevado a la teta. Esto se denomina descomposición canónica, donde que A, B y C van a ser los divisores primos de un número cualquiera. Alfa, beta y teta son los números enteros positivos. Por ejemplo, tenemos 42. Esto va a ser igual a ¿quién? A los divisores primos. 2 por 3 por 7. De la misma manera para 180 va a ser igual a 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5. Ahora pasamos al estudio de los divisores de un número. Nos dice que dado un número n cuya descomposición canónica es, siempre vamos a expresarlo de esta manera, una descomposición canónica. Dice, es posible determinar directamente la cantidad de divisores de ese número, la suma, el producto, etc. Veamos la cantidad de divisores. ¿Cómo se puede hallar? Nos dice, sea n la descomposición canónica, entonces para saber la cantidad de divisores que tiene ese n, voy a agarrar sus exponentes y los voy a multiplicar sumándole 1. Quiere decir que va a ser la cantidad de divisores de n me va a dar igual a alfa más 1 por beta más 1 por teta más 1. Veamos algunos ejemplos. Tengo el número 36.
y quiero saber cuántos números divisores tiene, cuánto es su cantidad de divisores. Lo que voy a hacer es una descomposición canónica. Lo primero, quiere decir que voy a poner sus números primos, 2 por 3 elevado al cuadrado. Entonces, su cantidad canónica vendría a ser sus exponentes. En este caso, 2 más 1 por 2 más 1. 2 más 1 es 3, por 2 más 1 que es 3. 3 por 3, 9. Entonces, la cantidad de divisores que tiene 36 son 9. De la misma manera para 840, tendría 2 al cubo por 3 a la 1 por 5 a la 1 por 7 a la 1. Para saber cuánto es su cantidad de divisores de 840, lo que voy a hacer es tomar sus exponentes y sumarlo más 1. 3 más 1 por 1 más 1 por 1 más 1 por 1 más 1. Al operar estaría 4 por 2 por 2 por 2. Entonces la cantidad de divisores de 840 vendría a ser 32. Ahora pasamos a la suma de divisores de un número. Recordemos nuestra descomposición canónica. Entonces, la suma de estos divisores de estos números va a ser igual a ¿quién? Esta fórmula, a elevado a alfa más 1 menos 1 sobre a menos 1 por b elevado a la beta más 1, todo menos 1 sobre b menos 1, y de la misma manera para c. Por ejemplo, tengo 15. 15 va a ser igual a 3 a la 1 por 5 a la 1. Para saber cuánto es la suma de esos divisores, lo que voy a hacer es aplicar una fórmula. Voy a reemplazar donde vea A por 3 y donde vea B por 5, porque esos son sus números primos descompuestos. Al operar me estaría quedando entonces que la suma de divisores de 15 sería 24. De la misma manera en el segundo ejemplo, 60 es igual a 2 al cuadrado por 3 a la 1 por 5 a la 1. Entonces la suma de divisores de 60 va a ser igual a, reemplazamos los valores de acuerdo a nuestra fórmula, 2 al cubo menos 1, todo sobre 2 menos 1, por 3 al cuadrado menos 1 sobre 3 menos 1, por 5 al cuadrado menos 1 sobre 5 menos 1. Al operar me estaría quedando 7 por 4 por 6. Entonces la suma de divisores de 60 es igual a 168. Ahora pasamos al producto de divisores de un número. El producto. Seguimos con nuestra descomposición canónica. Cuando hacemos la descomposición canónica, veamos algunos ejemplos. Dice que bueno, para saber cómo hallar el producto de divisores es la raíz cuadrada del número elevado a la cantidad de sus divisores. En los ejemplos lo vamos a entender mejor. Dice, los divisores de 15. Tenemos que hallar primero cuánto es la cantidad de divisores que tiene. Para hallar la cantidad de divisores sería 3 a la 1 por 5 a la 1. Recordemos que tenemos que sumar sus exponentes. 1 más 1, 2 y 1 más 1, 2. 2 por 2, 4. Entonces la cantidad de divisores de 15 es igual a 4. Pero no me pide la cantidad de divisores, me pide el producto. El producto de divisores de 15 va a ser igual a raíz cuadrada de 15 a la 4. Esto me va a resultar 15 al cuadrado y 15 al cuadrado es 225. Son pequeñas fórmulas para poder hallar el producto suma. Segundo ejemplo, el 12 dice, para poder hallar el producto de divisores del número 12, lo que tenemos que hacer es descomponer, hacer su descomposición canónica, 2 al cuadrado por 3, y luego tenemos que hallar su cantidad de divisores de ese número, que en este caso sería 6. Ahora solo reemplacemos en el producto de divisores, sería raíz cuadrada de 12 a la 6, esto simplificando va a quedar 12 elevado al cubo, y 12 al cubo es 1728. Nota, para determinar la descomposición canónica de un número aplicaremos el siguiente procedimiento. ¿A qué nos referimos con descomposición canónica? Si tenemos 420, lo que vamos a sacar es el mínimo común múltiplo. Mitad, mitad, tercia, quinta y séptima. Y lo vamos a elevar o expresar en multiplicación. 2 al cuadrado por 3 por 5 por 7. Esa expresión
es una expresión canónica. Atención, el conjunto de los números primos es infinito. El número 2 es el único número par que es primo. Y el número 1 es el único que no es considerado primo ni compuesto. Recordemos eso. Ahora veamos a los problemas explicativos. Dice, Luis desea averiguar cuántos triángulos, cuyas medidas de sus bases y alturas son enteras, existe tal que tengan áreas iguales. Tenemos estos nuestros triángulos. De estos dos triángulos anteriores tenemos nuestro nuevo triángulo, que por dato nos dicen que el área es 30 centímetros cuadrados. A la parte de abajo del triángulo le voy a dar un valor m. M es necesariamente divisor de 60, ya que en los dos triángulos anteriores al multiplicar ese. Pues para hallar el área es base por altura entre 2, en este caso m por h sobre 2. Es igual a 30, entonces m por h es igual a 60. Luego solo es necesario calcular la cantidad de divisores de 60. Recordemos cómo se hacía. La cantidad de divisores de 60 va a ser igual a 2 al cuadrado por 3 por 5. Al operar, entonces la cantidad de divisores de 60 es igual a 12. Por lo tanto, existen 12 triángulos que cumplen dicha condición. Segundo ejemplo, dice, ¿cuántos divisores que no son múltiplos de 5 tienen 1980? Lo primero que vamos a hacer es sacar el mínimo común múltiplo a 1980. Al sacarle tenemos mitad, mitad, tercia, tercia, quinta y onceava. Entonces su descomposición canónica sería 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5 a la 1 por 11. La cantidad de divisores de 1980 es igual a 2 más 1 por 2 más 1 por 1 más 1 por 1 más 1. Al operar, la cantidad de divisores de 1980 me estaría resultando 36. Una vez hallado la cantidad de divisores, tenemos que hallar primero los divisores múltiplos de 5. Para ello separemos un factor 5 y calculemos la cantidad de divisores que quedan. Sería de esta manera. 1980 es igual a 5 por ¿quién? Por 2 al cuadrado, por 3 al cuadrado, por 11 a la 1, de acuerdo a su expresión canónica. Todos estos múltiplos, toda esta multiplicación es la cantidad de divisores de 5. Esto va a ser igual a 2 más 1 por 2 más 1 por 1 más 1, que es igual a 18. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que la cantidad de divisores que no son múltiplos de 5 es la diferencia de esos dos. 36 menos 18 es igual a 18. Para terminar, el último ejemplo. Calcula la suma de los divisores de 120 que son múltiplos de 12. Primero apliquemos la canónica de 120. Sería igual a 2 al cubo por 3 por 5. Ahora hallamos la suma de los divisores de 120 múltiplos de 12. 120 es igual a 12 por 2 al cuadrado por 5. Entonces la suma de divisores de 12 va a ser igual a, reemplacemos a la fórmula, 2 al cubo menos 1 sobre 2 menos 1 por 5 al cuadrado menos 1, todo sobre 5 menos 1. Entonces la suma de divisores del múltiplo 12 va a ser igual a 7 por 6 y esto es igual a 42.